Hola a todos, esto es Pato Shakespeare. Estas semanas estamos todos tratando de hacer nuestra pequeña contribución para hacer este tiempo de espera algo un poco más ameno. Muchos están filmando videos tocando un instrumento o cantando, pero si yo hiciera cualquiera de estas dos cosas, posiblemente todos huyeran en estampida a contagiarse el coronavirus. Y como no quiero que eso suceda, voy a hacer lo que mejor sé hacer, que es hablar de libros de gente que escribiera mejor que yo. Así que bueno, en este programa vamos a ir presentándoles emisión a emisión un libro que ustedes van a poder leer si es que se enganchan, y para eso siempre se los voy a dejar abajo del video en un comentario adjunto. Y bueno, el que no tenga muchas ganas de leer puede enterarse de esta pequeña historia de la literatura que a mí me gusta en estos videos y entretenerse un rato. Esperemos que eso sea posible. El programa se llama así por Pato Shakespeare, es un amigo con el que nos conocimos en un viaje, pero no se preocupen, mucho antes de que el coronavirus existiera, así que no contagia. Bien, hecha esta pequeña introducción, les cuento que el libro del que vamos a hablar hoy, que tengo acá, es Beowulf. Es un poema épico y es algo así como el antepasado prestigioso de todas esas series de vikingos, caballeros, dragones que posiblemente vean en Netflix, así que todos los fanáticos de Game of Thrones o de Last Kingdom vayan consiguiéndose Beowulf porque seguramente les va a gustar. Como les contaba, este texto fue escrito alrededor del año 800 y es algo así como el fundador de la literatura inglesa. Ahora, decir literatura y hablar al mismo tiempo de la Edad Media ya es meterse en un brete, porque seguramente el concepto de literatura de un sujeto medieval no era el mismo que el que tenemos hoy en día. Si yo les hablo a ustedes de un escritor, seguramente se imaginen a un ser humano muy presuntuoso, con anteojos y ganas de ganarse el premio Nobel, o tal vez no, tal vez se imaginen a un señor que tiene un ojo en un archivo de Word y el otro en su cuenta bancaria y firma autógrafos una vez por año. Pero la persona que escribió Beowulf, que no sabemos quién es porque es un texto anónimo, pero sí sabemos que no se sentiría ninguna de esas dos cosas, no escribía para expresar sus sentimientos ni para entretener, sino que más bien escribía estos relatos épicos como El Cantar de los Nibelungos o como El Cid Campeador, sobre todo para comentar y dar testimonio de las hazañas de los guerreros prestigiosos de su pueblo, para despertar una especie de sentimiento nacionalista. Ese era el objeto sobre todo de los relatos épicos. Y como les decía, Beowulf es el fundador de la literatura inglesa. Ahora hay algo que es muy gracioso. El texto fundador de la literatura inglesa no sucede en Inglaterra. Eso es muy paradójico. ¿Por qué pasa esto? Ustedes saben que la historia inglesa, sobre todo en la Edad Media, fue sumamente convulsionada. Inglaterra tuvo millones de invasiones de distintos pueblos, los vikingos, los celtas, los normandos. Y en este caso, en el siglo VIII, nos toca hablar de vikingos, ¿sí? Ahora, los vikingos llegan a Inglaterra y unos años después seguramente se hubiesen cansado de esta tierra pantanosa, nublada, llena de lluvia, y extrañaran sus tierras con fiordos, hidromiel, mucha fiesta y vikingos, o sea que nada podía ser aburrido ahí. Así que escriben este poema que transcurre entre Suecia y Dinamarca, y así se funda esta literatura inglesa ya desde el principio un poco dislocada. Ahora, estoy hablándoles sobre todo de un texto que se compone y no se escribe. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿sí? Pero ahora vayamos a la historia, que es lo que nos interesa. Cuando Beowulf empieza, nos encontramos con un rey que se llama Hrothgar, que vive en un palacio que se llama Heorot, y que como todo rey vikingo se la pasa emborrachándose y repartiendo anillos entre sus soldados más valerosos, hasta que la fiesta se arruina porque de repente el palacio de Heorot, que era uno de los palacios que según el poeta más visitados y más famosos entre todos los palacios vikingos, es invadido por Grendel. ¿Quién es Grendel? Es una especie de ogro, un troll. El poeta no lo dice muy bien, pero que tenía una predilección y era cenarse todos los días uno o más vikingos, depende de cuánto hambre tuviera. Así que este Grendel empieza a invadir el castillo de Heorot durante más de 12 años, y en todo ese tiempo, por supuesto, amenaza con terminar de una vez por todas con la gloria de este rey Hrothgar. Así que ahí entra en acción nuestro héroe, Beowulf, este príncipe gaeta que necesitaba probar que básicamente era un héroe posta a posta, y para eso tenía que conseguirse una hazaña. Así que Beowulf viaja por los mares, nada por los océanos para llegar hasta el castillo de Hrothgar, y ahí llega, se anuncia y promete que él va a terminar de una vez por todas con el problema de Grendel. Nadie le cree mucho, pero esa noche cuando Grendel se acerca a pedir su cena,
Beowulf no solo lo liquida, sino que además se queda con su bracito como trofeo y Grendel tiene que volverse a su casita y morir en el pantano. Ahora bien, lo interesante, y acá es cuando Beowulf para mí se pone más divertido, porque siempre pensé que este libro que ustedes ven acá, que escribió un monje, un vikingo, ¿sí?, tiene la primera madre judía en la historia de la literatura. No me miren así. ¿Por qué les digo esto? Porque al día siguiente de que todos empezaron a festejar y a aclamar a Beowulf y a darle oro, porque era un vikingo y había que darle oro, aparece la madre de Grendel y necesita reclamar por la muerte de su hijo, y no solamente amonesta a todos los que están en el palacio, sino que además es mucho más temible que su propio hijo y se come a muchos vikingos, con lo cual parece ser que lo que hizo Beowulf no fue tan efectivo. Ahora Beowulf es el protagonista de esta historia y tiene que probar que por algo el libro se llama como él, así que promete que va a matar también a esta Oresa. Para eso lo que hace es encaminarse por un bosque tenebroso, un bosque encantado, de esos que después iba a haber tantos en la literatura inglesa, hasta la ciénaga en donde vive esta monstrua, y se sumerge por una especie de pantano, como les decía, una ciénaga llena de monstruos marinos. Ahora sí, nadie cree que va a volver a ver a Beowulf, y transcurre una lucha realmente muy dramática en la que parece que Beowulf va a morir, pero no, justo cuando estaba por ser liquidado por la Oresa, de la nada aparece una espada mágica y Beowulf de una vez por todos termina con esta amenaza, y ahora sí, ya obtiene su carnet de héroe y está listo para ser un rey. Al canto siguiente ya nos encontramos, después de un salto de tiempo muy grande, con un Beowulf anciano convertido en un rey sabio que había gobernado su propio país, de Tierra de los Gaetas, durante más de 50 años. Y ahora sí, el poeta parece decirnos que está llegando el ocaso de este rey, pero por supuesto, como un buen vikingo, Beowulf no puede morir en su casa porque eso sería un deshonor, así que va a tener una última oportunidad de mostrar que es el héroe del libro. ¿Qué sucede? Resulta que un señor muy tonto, tal vez tan tonto como estos que vieron en la cuarentena, se acerca a la cueva de un dragón y ¿qué hace el caballero? Se roba una copa de oro del dragón. Ahora, todos sabemos que no hay nada más tonto que pasar por la cueva de un dragón y robarnos algo, ¿sí? Si pasan por la cueva de un dragón, evítenlo. Es muy peligroso porque puede pasar lo mismo que le pasó a este caballero, que es que el dragón, cuando descubre que le habían robado algo de su tesoro, empieza a asediar ahora la tierra de los Gaetas. Y claro, ¿quién tiene que venir a salvar a todos? Beowulf. Así es que bien, Beowulf, ténganlo en claro, ya no es el joven que había liquidado a Grendel, y todos sabemos y el poeta nos va anunciando que esta va a ser su última hazaña. Beowulf parte solo porque nadie más se anima, salvo su sobrino Wiglaf, que lo acompaña hasta la cueva de este dragón para tratar de resolver el problema que estaba teniendo todos los Gaetas. Y finalmente sí, Beowulf vence al dragón, recupera el oro para todo su pueblo, pero en el camino eso le cuesta la vida. Beowulf le deja sus armas y su reino a Wiglaf, pero el poeta, y esto preanuncia un poco toda esa melancolía que después va a estar siempre presente en la literatura inglesa, nos dice que los días de gloria de los Gaetas se terminaron, no van a volver con Wiglaf. En la última escena con nos encontramos es con los ritos funerarios de Beowulf, y la verdad es que los funerales de los vikingos no se parecían en nada en nuestros funerales, eran mucho más espectaculares y románticos, porque no por nada los descendientes de los germanos y de los vikingos eran los que iban a fundar el romanticismo. Así que Beowulf tiene su funeral en el que es llevado en su barco prendido fuego por el mar, ¿sí?, con todos sus tesoros, lo cual puede parecernos únicamente un mito, pero no lo es. Si algún día tienen la posibilidad de viajar a Inglaterra, vayan al British Museum y acérquense a ver los restos de Sutton Hoo. Sutton Hoo fue una excavación en la que lo que se encontró fue realmente una nave vikinga con los restos de un rey y todos sus tesoros. Muchos dicen que es el Beowulf, yo creo que es así. Ahora bien, podrían decir, bueno, esta es una historia más de vikingos y de caballeros. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta sea la historia que funda la literatura inglesa y que hace que además hasta Borges quisiese estudiar anglosajón para entenderla? Y seguramente sea su calidad poética, ¿sí? Porque tengamos en claro que yo les conté esto como si fuese un cuento,
pero en realidad no es un cuento. Beowulf es un poema épico, quiere decir que está escrito en versos, aunque no tiene rima porque los poemas anglosajones se escribían más bien con aliteración, que es una especie de ritmo interno, y usando un recurso que es lo que lo vuelve tan hermoso al texto, que son las kennings. ¿Qué son las kennings? Eran una especie de metáforas fijas que se usaban sobre todo para memorizar, ¿sí? Pero que además embellecen mucho el poema. ¿Y por qué digo esto de memorizar? Por otra cuestión. Yo les hablé antes de que el texto se componía más bien que escribir. Ustedes imagínense que ustedes son un autor vikingo en el siglo VIII. Ustedes van a saber que si escriben un libro, posiblemente no vayan a llegar a nadie, porque ¿cuánta gente podría haber en una aldea vikinga que leyera? Uno, con suerte, sería un monje. Así que lo que hacían los poetas era más bien componer estos poemas para después recitarlos, y por eso los kennings, estas metáforas, servían como un recurso mnemotécnico al ser que se repetían todo el tiempo. Un kenning era, por ejemplo, que el mar en Beowulf no es el mar, sino que es el camino de los cisnes o el espejo de las ballenas. Y así se van a encontrar con un montón de metáforas hermosas si es que realmente se acercan al texto. Una cuestión importante que les quería decir a esto es que, por ejemplo, mi Beowulf es una traducción al inglés de Seamus Heaney, que es otro poeta prestigioso. ¿Y por qué digo traducción al inglés? ¿Se acuerdan que les dije que Borges tuvo que estudiar anglosajón para entenderlo? Posiblemente un hablante promedio de inglés moderno hoy en día se acerque al texto original del Beowulf y no pueda entender eso que escribieron sus antepasados paganos hace 1500 años, porque bueno, el anglosajón era una lengua bastante distinta a lo que es el inglés actual. No tenemos demasiados testimonios de cómo era esta lengua. Beowulf es uno de los pocos testimonios que hay, y que de hecho es un testimonio bastante mediado o ficticio, porque hablamos de Beowulf como un poema vikingo, pero los vikingos no escribían libros, ¿sí? Seguramente no lo escribió un vikingo, sino un monje que de hecho estaba bastante espantado por estas historias demoníacas de caballeros, de brujas, de ogros. Y lo que hace es más bien hacer una traducción apta para para cristianos de esta historia pagana, ¿sí? En la cual, por ejemplo, el monstruo no es un monstruo endemoniado, sino es un descendiente de Caín castigado por Dios. O Beowulf ya no es un guerrero sanguinario nada más, es un héroe cristiano que tiene que atravesar muchas pruebas para mostrar su pureza. Lo que pasa es que esta especie de traducción cultural muchas veces queda como bastante bipolar, no es tan bien armada, y lo que sucede es que más bien parece un maquillaje, ¿sí?, de este poema cuya idiosincrasia es netamente pagana. Incluso algunos dicen que en realidad este monje podría llegar a haber sido un vikingo, sí, redimido, pero que seguramente cuando ardían las papas y cuando había un problema también le pedía ayuda a Odín, cosa que podemos hacer nosotros también. Ahora bien, este vikingo redimido, este monje o como le quieran decir, escribe una historia que permanece vigente hasta nuestros días, que funda una literatura y que además hace que todavía mucha gente se acerque a ver videos de vikingos mentecatos luchando contra dragones. Así que no estuvo nada mal. Esto fue Beowulf y nos vemos en el próximo programa hablando de algún otro libro. Muchas gracias.